Os animo que este planteamiento que estáis haciendo de repensar la universidad no se quede en un plano teórico, sino intentar trasladarlo a la práctica. Yo en el Instituto Europeo de Diseño estamos haciendo un plan estratégico para los próximos años, y una de las cosas que hemos identificado es que va a haber una crisis. O sea, va a haber una burbuja inmobiliaria, no sé si estáis de acuerdo o no, no inmobiliaria, sino de educación superior. O sea, de hecho, yo mañana, sin ir más lejos, me voy a Lima, porque estoy desarrollando un proyecto ahí, y la cantidad de universidades que están creando en muchos países latinoamericanos es impresionante, vamos, que están construyendo ahora. Entonces, es importante que seamos capaces de repensar las universidades, no solo como espacios donde la gente se lo pase muy bien aquí en Granada, sino que puedan sobrevivir, porque es bastante probable que va a haber una crisis dentro de la educación superior bastante interesante, ¿vale? Entonces, yo de verdad os invito a que, y en la historia de la innovación, muchas iniciativas han surgido de seminarios, de proyectos, de experiencias que no se han quedado en la teoría sino en la práctica. Una primera idea que creo que os puede sorprender es que, no sé si sabéis, que España somos potencia mundial en I+D. ¿Lo sabíais? ¿No? Somos potencia mundial en improvisación más desparpajo. Desparpajo. ¿Vale? Entonces, el ser potencia mundial en improvisación y más desparpajo, ¿eso es malo o no necesariamente? Pues mi reflexión es que no necesariamente, ¿no? Es decir, si logramos transformar la improvisación y el desparpajo en creatividad e innovación, ¿vale?, nuestra capacidad de generar desarrollo y generar riqueza puede ser mucho mayor de la que podemos pensar, ¿vale? Realmente nuestro país, no sé si sabéis que el concepto de I+D+I no existe en ningún otro país del mundo, solo existe fundamentalmente en España y en los países latinoamericanos. Realmente el concepto es investigación y desarrollo, y luego por otro lado está el concepto de la innovación, ¿vale? Entonces, importante quedaros con esta idea. Esta improvisación y desparpajo que está en nuestra cultura, si la logramos transformar en creatividad e innovación, realmente se puede generar mucho desarrollo, ¿vale? Esa es la primera idea. Luego, un concepto importante es qué obstaculiza, ¿no?, o cuáles son los obstáculos a la creatividad. ¿Cuáles pensáis que son los obstáculos, o qué cosas obstaculizan nuestra capacidad creativa? La rigidez de la educación. La rigidez. ¿Más? Confianza en lo otro. ¿Perdón? Confianza en lo otro. Obstáculos, me refiero, ¿desde qué punto de vista de la confianza en los otros? Pues, ¿O desconfianza? corrupción interna y cosas así. Sí, de gente un poco lo individual. Gente va a lo suyo. Vale, el individualismo. Más obstáculos a la creatividad. La desmotivación. La desmotivación. Tejido empresarial, quizá de base. Recursos. Tejido empresarial.
espacios. Por allí. La buena idea en un principio nunca son bien recibidas. Las buenas ideas. Resistencia social también. Resistencia. De la administración o de... Social, administración, etc. Más obstáculos a la creatividad. La economía. Bien. ¿Alguno más? Se os ha olvidado el mayor obstáculo a la creatividad. Confianza. Nosotros mismos. ¿Vale? El mayor obstáculo, que está muy vinculado al tema de la confianza, el mayor obstáculo para la creatividad es no confiar en nosotros mismos. ¿Vale? Es decir, si donde estoy, en el entorno donde estoy, no tengo los recursos para desarrollar esa capacidad creativa, ya no solo tiene que ser una ciudad, sino una empresa o un grupo, lo que tengo que hacer es buscar dónde están esos recursos. ¿Vale? O sea, mi reflexión, y si os vale mi experiencia, es esa. Es decir, si tú confías en tus ideas y esas ideas están de alguna forma articuladas, al final lo más seguro que se van a poner en marcha. ¿Se van a poner en marcha tal cual las tenemos imaginadas? Posible no. Igual que lo tenemos imaginado, posiblemente no se produzca, ¿vale? Es lo que yo llamo frustración platónica en el proceso creativo. ¿Qué significa? Que realmente la idea que se te viene a la cabeza es difícil que la materialices tal cual es la idea que tú has visualizado, ¿vale? Lo que tienes que hacer es intentar que se parezca lo más posible. Y ser consciente, como decía alguno de vosotros, que, por ejemplo, en la vida profesional, seguro vuestra, lo primero, cuando proponéis una idea nueva, ¿qué reacción tenéis? ¿Que la gente os aplaude o la reacción es, en un principio, no? Rechazo, normalmente, ¿vale? Entonces, esa es la realidad. Nuestro trabajo en creatividad e innovación o en emprendimiento creativo e innovador es transformar el no en sí, ¿vale? Yo, cada proyecto que se me ocurre y que intento vender a un cliente o poner en marcha, hay mucha gente que me dice que no va a funcionar, que no le interesa, que... ¿vale? Y sobre eso, ¿qué es lo que hago? Pues lo intento transformar, lo intento modificar para que al final no se quede en el vacío, sino que se ponga adelante. Os voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con Granada y que con cariño lo digo, ¿eh? Que nadie se me enfade. Yo en el año 2001-2002 trabajé para la Diputación de Granada haciendo cursos de creatividad, ¿vale? Entonces, una idea que me surgió viniendo a Granada era el tema de lo de las alpujarras, ¿no? Y había leído que gente pues había decidido irse a las alpujarras a vivir y que había muchos pueblos abandonados, no sé si todavía quedan muchos pueblos abandonados o no. Entonces les propuse a la gente de la Diputación de Granada el por qué en las alpujarras no hacíamos un pueblo de la creatividad, es decir, un sitio donde creativos de Granada, de España o del mundo pudieran ir a desarrollar ideas, a prototipar, tal. Yo creo que todavía se están riendo la Diputación de Granada de la idea que les propuse, y esa idea al final pues me dijeron que no era el momento, tal, no. Pero 2 años después, yo una cosa que suelo hacer y que os recomiendo, lo del efecto Gollum que os decía antes, yo ideas que considero que no son alcanzables o no tengo yo todos los recursos para poder alcanzarlas, las comento, ¿no?
Entonces, en un curso, en la comida con los alumnos del curso, pues les conté la anécdota de lo del pueblo de creatividad, tal, y recuerdo que una alumna me dijo, ¿y eso lo tienes desarrollado? Y dije, sí, sí, hice así un proyecto, pero bueno, se quedó ahí en el olvido. Entonces, a los 2 meses, tal, me llamó la alumna y me dijo, oye, ¿te podrías venir a Mérida? Y yo dije, bueno, ¿pero para qué? Y dice, no, vente, que no te puedo contar nada. Y nada, yo cogí ahí el coche a Mérida y entonces me dijeron, oye, mira, que es que lo que contaste ese día me pareció importante y aquí tenemos un proyecto que no es el pueblo de la creatividad, pero se trata de intentar crear una cultura de la creatividad e innovación en todo este mundo. Y me dijeron, oye, ¿nos ayudas a hacerlo? Y dije, sí. Y luego me dijeron, no solo si nos ayudas a hacerlo, sino nos ayudas a dirigirlo. Y dirigí el proyecto, ¿vale? El proyecto se llamaba Iniciativa Joven y estaba dentro de un planeamiento que se llamaba Sociedad de la Imaginación y que está muy vinculado con el tema del software libre. ¿Por qué? Porque Extremadura, no sé si sabéis, que fue la primera comunidad autónoma en el mundo que apostó por el Linux o el Linux, ¿no? Pero el presidente de la comunidad autónoma en ese momento, Rodríguez Ibarra, se dio cuenta que de nada valía la tecnología si los jóvenes de Extremadura no desarrollaban su capacidad creativa para generar valor combinando conocimiento con tecnología. Por lo tanto, mi proyecto lo que buscaba era desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes extremeños para que, conectado con tecnología, se generara ideas de negocio, emprendimiento, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la reacción normalmente de una sociedad o de un colectivo cuando se le propone desarrollar la capacidad creativa e innovadora? Pues en un principio es desconfianza, ¿vale? En un principio que si es humo, ¿no? Todo esto de la creatividad e innovación, que si es humo. Pero al final, ¿cuál es la clave? La clave es que nosotros transformamos ese humo en fuego. ¿Y cuál era el fuego? Crear iniciativas. Que esas iniciativas eran empresariales, sociales, tal. Y por otro lado, con mi experiencia deportiva, lo que hicimos es crear una estructura que se da en muchos clubes deportivos en el ámbito de emprendimiento, ¿no? Empezamos a trabajar el emprendimiento, como os decía antes, no tanto los niños pequeños, porque ellos ya son creativos e innovadores, sino a partir de secundaria obligatoria, formación profesional, universidad, ¿no? Con la idea de que la gente pasara de distintas categorías y nosotros fuéramos capaces de detectar ese talento. Entonces, todos estos obstáculos que habéis comentado, todos esos obstáculos yo los he vivido. ¿Y cuál es la clave? La clave es buscar la forma de solucionarlos. O sea, el pensar que cuando vamos a plantear algo creativo e innovador, la gente nos va a aplaudir, nos van a poner una estatua aquí en mitad de Granada o lo que sea, pues es algo que nos tenemos que ir quitando de la cabeza, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es buscar la solución y al final eso es uno de los retos más interesantes, ¿vale? Entonces, ¿me lo paso bien en mi pequeña parcela del mundo y hago buen dinero? ¿Por qué cambiar, no? La zona de confort o la zona de aprendizaje. Entonces cada uno tiene que identificar cuál es su zona de confort y si en este momento está en una zona de confort o en una zona de aprendizaje. En la zona de confort es difícil innovar, la innovación siempre suele venir en la zona de aprendizaje. Aunque reconozca la necesidad de reconvertirme, de cambiar, ¿en qué me convertiré? Pues lo que os decía al principio, muchas de las profesiones del futuro están por inventarse, ¿vale? Y al final, vuestro perfil profesional puede valer para ámbitos que nunca os habíais pensado, ¿vale? Por ejemplo, yo he identificado que en consultoría de creatividad e innovación un perfil profesional muy potente son los arquitectos.
Entonces, a muchos arquitectos, cuando yo les propongo trabajar en consultoría de creatividad e innovación, me dicen, pero si yo no he estudiado no sé cuántos años para hacer proyectos de innovación, porque no tengo la capacidad. Pues sí, al final el arquitecto combina una mente de proyecto, ¿no?, y un sentido artístico, un sentido estético. Y esa combinación, para el tipo de proyectos que yo hago, es una combinación importante. Entonces, alguien que empieza arquitectura piensa que su futuro profesional va a ser hacer proyectos de innovación, posiblemente no. Pero luego esa es una salida profesional. Por lo tanto, con vuestras capacidades tenéis que ver en qué otros ámbitos podéis trabajar más allá de lo previsible. Aunque decía lanzarme, se van a lanzar conmigo, pues lo hemos visto antes en el ejercicio que hemos hecho. Los que no habéis salido con lo de los dibujos, ¿por qué no habéis salido? Los que se han quedado sentados, ¿estáis seguros que ninguno tenía un dibujo original? Es posible que la gente que estaba sentada tuviera un dibujo original, ¿vale? Pero no os ha atrevido. Por eso es importante que estéis en contacto con otros creativos innovadores. Porque si no, es muy difícil saltar. Mientras que si estamos con otra gente creativa e innovadora, es mucho más fácil el saltar, interaccionar y todo eso, ¿vale? Aunque perciba la aparición de una nueva posición y si es un error, pues ese es lo que tenemos que aprender a gestionar. La incertidumbre, el miedo, el riesgo, ¿vale? El proyecto en el cual estoy ahora en Perú es para crear en Perú un ecosistema de innovación y diseño. En un país que está creciendo muchísimo, pero que no tiene una cultura ni de la innovación ni el diseño, ¿vale? Y eso tenemos el reto de construirlo en 2 años. Llevamos 1 año y tenemos otro año. Si tuviera que hacer un ecosistema de diseño e innovación en California, pues sería mucho más fácil. Pero si realmente lo llego a conseguir, o con mi equipo lo llegamos a conseguir en Perú, pues al final la posibilidad de transformación es mucho mayor, ¿vale? Es decir, si no hay riesgo, es difícil que haya innovación. Por lo tanto, tenemos que saber gestionar ese miedo. ¿Cómo voy superando estos obstáculos? Por un lado, pensando que la experiencia no tiene que ser igual al lastre, ¿vale? Y realmente los proyectos más potentes que he visto yo es cuando se junta gente joven con gente con mucha experiencia. Y estamos en una sociedad que está penalizando a la experiencia. Prejubilaciones, gente que ya a los 50 años piensa que ya están desfasados. Todo eso al final lo que va a hacer es beneficiar bastante negativamente al desarrollo económico de la ciudad, del país o de lo que sea. Contratar por la actitud e inteligencia de todo tipo y formar para seguir el ritmo de la competencia, ¿vale? No solo es la capacidad, la aptitud, sino también la actitud, ¿vale? Y entrar en entornos lo más diversos posibles, ¿no? Y ahí os invito a que seáis emprendedores o no, vivir la experiencia del coworking, ¿vale? Los espacios de coworking, que creo que aquí en Granada hay algunos, pues os invito a pasar una temporada. Aunque no vayáis a emprender y aunque seáis profesores de universidad, pero si realmente queréis vivir, entender el emprendimiento, la creatividad y la innovación, yo creo que es muy recomendable estar un tiempo en un espacio de coworking, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final hacia donde va es hacia la hibridación, ¿vale? Y estar renovando el talento constantemente. ¿Y cómo puedo estar renovando el talento constantemente? Es, en cada uno de vuestros ámbitos profesionales hay algún lugar en el mundo donde está en la cresta de la ola de la innovación, ¿vale? Entonces lo que yo os propongo, os invito, porque lo hago yo y a mí me funciona mucho, es
establecer contacto con gente que está en los lugares donde se generan las tendencias del ámbito al cual uno se dedica y proponerles intercambiar experiencias, conocimientos o lo que sea. Y normalmente la mayor cantidad o muchísima gente está abierta a eso, ¿vale? Por lo tanto, no os limitéis al entorno de Granada, de España o de Europa, sino en el mundo hay mucha gente que está dispuesta a intercambiar ideas, a interaccionar. ¿No? Me imagino que todos conocéis las plataformas de crowdfunding, ¿no? O crowdsourcing, son lugares donde la gente interacciona, conecta, aporta dinero para la puesta en marcha de otros proyectos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a pasar ya en este bloque a practicar la creatividad. ¿Vale? Practicar la creatividad, la innovación, y con un concepto que os quiero que os vayáis de aquí es con el concepto de prototipo o experiencia piloto. ¿Vale? Es decir, al final un error muy normal en los emprendedores es la dimensión de los proyectos. Pensamos proyectos muy grandes que necesitamos muchos recursos o muchos dinero para ponerlo en marcha y por eso no lo ponemos en marcha. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es dimensionarlo para ponerlo en marcha y luego ir evolucionándolo a medida que vamos viendo los resultados de ese proyecto. ¿Vale? Entonces, la cultura del prototipo, la cultura del beta, ¿no? Los del mundo de la tecnología hablan de programas que están en beta. Pues nuestras empresas tienen que vivir en beta constantemente. ¿Vale? Es decir, en work in progress, estar trabajando constantemente sobre prototipos, experiencias piloto, que en un principio es experimentación, pero que luego puede transformarse en proyectos. ¿Vale? Entonces, todo lo que hemos hablado se basa en el concepto de co-creación. El acto creativo no es un acto individual, es un acto colectivo. ¿Por qué? Porque se basa en el conocimiento generado por mucha gente y mejor aprovechar ese conocimiento y crear sobre eso. Y normalmente, al final, las ideas de uno o las reflexiones de una persona nos estimulan nuevas ideas. Por lo tanto, es clave el trabajar en equipo. Y como decíais muy bien ahí, se nos ha enseñado a el individualismo y al pensar que solo puede quedar uno. Me imagino que todavía, pero cuando estaba yo en la universidad y también cuando he sido profesor, matrícula de honor no le puedes dar a muchos. Creo que solo le puedes dar a uno de cada no sé cuántos, ¿no? 5%. Al 5%. Pues al final es esa idea, ¿no? Esa idea del individualismo que en innovación hay que transformarla en co-creación, trabajo en equipo y no solo se llama competir, se llama cooperar, que es cooperar para ser competitivos. ¿Vale? Entonces nos vamos a poner, por favor, en grupos de 4 con gente que no conozcamos, ¿vale? Con gente que no conozcamos, nos ponemos de pie, grupos de 4 y nos vamos a salir al pasillo, o a este pasillo o a ese pasillo. Venga. Grupos de 4, o a ese pasillo o a ese pasillo, pero que haya un espacio, pero no sitio. Lo que están trabajando es de forma grupal construir una torre lo más alta posible en un tiempo determinado, y de lo que se trata es ver la forma de trabajo en equipo y ver un poco cuál es el proceso creativo que han utilizado. Estupendo, vamos a ver un poco el proceso de trabajo de los distintos grupos y luego veremos si aguantan la prueba de fuego de Juan Pastor.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba, nos separamos. Empezamos por aquí. Empezamos por aquí. Aquí, por aquí. La mitad. La mitad. Vamos, entre uno y otro. La prueba sismológica. Muy bien, un aplauso de momento. A ver, por aquí. La prueba sismológica. Vamos para acá. Acompáñame. Vamos a ver. Muy bien. Eso no se mueve ni. A tope. Estáis tirando. Esto ya es una organización, ¿no? Estamos otra vez con Vale, de momento la más alta allí. A ver, efectivamente. No toca nada. No toca nada. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay de Pero ya hay más folios. No hemos unido. Es que no hemos unido todo equipo. Nadie ha dicho nada. Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué no han dicho nada? Vale, muy bien. Un aplauso aquí. Equipo ganador. Entonces, efectivamente, no había dicho que no se pudieran unir dos grupos. ¿Vale? Y al final, ¿qué es lo importante de esto? Que me contéis el proceso que habéis seguido. No ha estado tan mal, no sé. No ha estado tan mal, no ha estado tan mal. A ver, contarme un poco qué proceso habéis seguido vosotros. Venga, alguien. Pues básicamente yo sugerí una primera idea que era la de plegar los folios para que tuviese rigidez y los poniéndolos hacia arriba. Yo inicialmente tenía un poco de miedo de que aguantase tu soplido y entonces al final alguien del grupo, creo que ha sido tú, que ha sugerido que el último folio cambiarlo y darle más verticalidad y al final pues aguantar. Y ahí hay unas pequeñas hendiduras. Ahí sí, eso, el folio tenía al final un pliegue para que se juntase, haga triángulo y se cerrase, y al final tenía como una especie de cortándole eso para que se quedase fino. Vale. ¿Habéis bocetado? Por favor, esto no vale para todos. ¿Habéis bocetado en papel o solo ha sido hablar, ideas? Muy bien. Vosotros han exterminado cualquier prueba del proceso creativo. A ver, ¿qué creéis que ha podido fallar en el proceso? A ver, para todos, chicas, se os vea lo guapa que sois, en la tele. Venga. Entiendo que se nos ha ido el tiempo en bocetar. Se os ha ido el tiempo en bocetar. Poco eficiente a la hora de... Muy bien, muy bien. Vosotros, ¿cómo ha surgido la idea de daros cuenta que realmente podíais colaborar entre equipos, tal? ¿Se lo habéis propuesto al otro equipo y enseguida han dicho que sí? ¿Se lo han pensado? A ver. Han visto rápidamente que los cinco primeros, es decir, la altura era meridianamente estable, luego para conseguir más altura era una cuestión de unirse. Muy bien. Simplemente. Muy bien. Y del resto, ¿habéis bocetado las ideas? ¿Os habéis planteado hacer distintos prototipos y sobre esos unos criterios de evaluación?
Por ejemplo, vosotros, ¿qué criterios de evaluación habéis elegido? Nosotros que nos tiramos hablando durante 9 minutos, diferentes formas para llegar más alto y ser más estable, pero lo que dice, al final cuando faltan un minuto salió nuestra I más D, improvisación. Venga. Vale. Entonces ha salido, al final, por la improvisación surge una buena idea que si quizá hubierais marcado bien los tiempos, ¿vale?, esa idea la hubierais podido implementar. Porque no solo la solución es plegar los papeles, sino esa también es una solución para hacerlo alto, ¿vale? Vosotros los de allí, ¿por qué habéis decidido? Bueno, nosotros estábamos realmente construyendo un rascacielos, pero en el minuto 8 la burbuja inmobiliaria ha reventado y se nos ha caído parte del edificio. Hemos tenido que montar ya los edificios más pequeños. Vale, muy bien. Entonces, pregunta, ¿alguien en cada equipo ha decidido un poco facilitar el proceso o no ha habido ahí ningún liderazgo a la hora de hacer todo el proyecto? ¿Me explico? No ha habido una persona que haya liderado el proceso, sino cada uno ha intervenido. Sí, sí. Es que su idea es muy buena. ¿Vale? Entonces, como era el arquitecto, se lo han endosado a él el liderazgo, pero al final no tenía por qué ser, por ser arquitecto, el gestionar el proceso creativo. Es decir, un equipo creativo en el cual no haya una persona que facilite el proceso, las posibilidades de no llegar a nada o no llegar a tiempo son bastante elevadas, ¿vale? Es decir, esto no quiere decir que uno no participe, ¿no? Esto quiere decir que el proceso creativo tiene una dinámica, que esa dinámica la vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces nos sentamos. De proceso creativo que yo llevo trabajando mucho tiempo y que os invito a aplicar, ¿vale? Al final, lo que quería que os dierais cuenta es de esto, ¿no? Es de ese proceso creativo cuando se hace con improvisación y desparpajo, pues bueno, se llega a determinadas cosas que pueden estar bien, pero cuando realmente descubrimos que seguimos estas distintas fases del proceso creativo, el resultado es mucho mayor, ¿vale? Entonces, esto no solo habla de fases del proceso creativo, sino también habla de perfiles creativos. Cada uno de vosotros tiene un perfil creativo en el cual puede tener mucho más rendimiento, ¿vale? Y todos estos perfiles creativos son necesarios en un equipo creativo. No solo son necesarios la gente que genera ideas, ¿vale? Entonces, la primera fase del proceso creativo y el primer perfil creativo lo llamamos aire, ¿vale? Y aire es el momento de generar ideas, el momento de producir ideas que, como ya hemos visto en varias fases del trabajo de hoy, se trata de generar la mayor cantidad de ideas posible, ¿vale? Entonces, es importante que en todos los trabajos creativos nos pongamos dos elementos que no se nos pueden olvidar. El primero se llama foco creativo. Foco creativo. Y es entender bien sobre qué queremos producir o sobre qué tenemos que producir ideas, ¿vale? Es entender bien el problema. Y la segunda es cuota de ideas. Cada grupo se tenía que haber dicho, vamos a generar 10, 12, 15 ideas y sobre esas elegimos, ¿vale? No es
a ver qué se nos va ocurriendo sobre la marcha. ¿Vale? Entonces, el momento aire es el momento clave de búsqueda de la originalidad. Y lo importante es que en este momento aire no hay evaluación. Evaluación, importantísimo, verbal y no verbal. Que la evaluación no verbal suele ser mucho más agresiva que la verbal. ¿Vale? Es decir, hay gente que deja de dar ideas porque ve que alguien corporalmente reacciona mal a las ideas, ¿no? Vaya, vaya, vaya. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? O vaya chorrada que has dicho. ¿Vale? Todas esas evaluaciones, verbales o no verbales, cortan el proceso creativo. Y lo que hemos visto antes también, las peores evaluaciones son las propias. No digo esta idea porque se van a reír de mí, no digo esta idea porque es una chorrada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, momento aire, momento donde solo se generan ideas. Perfil aire, gente que disfruta generando ideas. ¿Vale? Que le gusta producir cuantas más ideas mejor y está constantemente pensando en ideas, proyectos, etc. Segunda fase del proceso creativo, momento agua. Es el momento de la evaluación, ¿vale? Es el momento en el que tenemos que establecer criterios de evaluación. ¿Qué elementos o qué criterios hemos utilizado para construir la torre? Pues eficiencia, originalidad, recursos, trabajo cooperativo, es decir, ¿por qué elegimos las ideas? Y entonces lo que os tenéis que dar cuenta es que los criterios de evaluación al final luego se van a transformar en argumentos de venta. Si yo hago bien esos criterios de evaluación, eso a la hora de vender me vale. Porque este producto o este servicio es eficiente por esto, por esto, por esto, porque lo he evaluado. Es original por esto, por esto, por esto, ¿vale? Es sostenible por esto, por esto, por esto, ¿vale? Entonces, y luego hay perfiles agua. Es gente que está siempre lo que le llamamos el abogado del diablo, ¿vale? Que siempre está viendo un poco los problemillas de las cosas, los defectos, en qué no puede funcionar, todo ese tipo de temas, ¿vale? Entonces, aire, agua, momento agua, perfil aire, perfil agua. Tierra. Es el momento del construir, del prototipar, ¿vale? Y aquí normalmente la gente se lo suele saltar. La gente pasa directamente de tiene una idea, la evalúa de aquella manera y se pone a hacerla, ¿vale? Muchos equipos os habéis puesto ya a hacer papiroflexia con el papel sin explorar las posibilidades, ¿vale? Entonces, la base de exploración, la base de adquirir información es lo que te puede permitir generar más innovación. O sea, antes del conocimiento tenemos que adquirir información. Información, conocimiento, innovación. ¿Vale? Entonces, esa información y ese conocimiento lo integramos en el momento tierra, que es el hacer el proyecto, el plan de empresa. Por lo tanto, por favor, que nadie de los presentes y nadie sea testigo de alguien que se pone a montar un proyecto emprendedor sin hacer un mínimo plan, ¿vale? Un mínimo proyecto, porque las posibilidades de que se la dé son bastante elevadas. Es que tengo todo en la cabeza, pues cuidado a ver si te vas a dar un golpe y se te va a olvidar, ¿vale? Entonces es importante todo lo que tengo en la cabeza trasladarlo. A vosotros nos ha pasado en la vida cuando os habéis enamorado de una persona que de repente, más en la adolescencia que ahora, a lo mejor alguno
también en su edad adulta y madura, le ha venido un poema, ¿no? Enamoras y te viene un poema, y ese poema, cuando uno decide traspasarlo al papel y lo lee, dice, madre mía, esto maravilloso que estaba en mi cabeza a la hora de ponerlo en el papel, ¿vale? Pues eso es lo que veíamos antes de superar la frustración platónica, es que hay que escribir, ¿vale? Hay que proyectar, hay que utilizar herramientas que nos sirvan para prototipar. Y hay perfil tierra, ¿no? Y ese perfil tierra lo encontramos en el perfil académico, gente que le gusta el escribir, el proyectar, el planificar, ¿vale? Y luego es el fuego, que es el hacer, ¿vale? Que es el poner en marcha, que es lo que llamamos en las empresas el perfil comercial, el perfil de acción. Y hay que dedicar también un momento para el vender, ¿vale? Porque una empresa no funciona si no vende. Evidencia número 25, que la mayoría de la gente no repara, ¿vale? Hay que vender. ¿A cuántos de los presentes le gusta la labor comercial o le gusta vender? 1, 2, 3... Pero vamos, estáis convencidos porque os levantáis la mano así. Entonces, a los que no les gusta, que le empiece a gustar, ¿vale? Porque en la vida hay que vender. Seducir, ¿no? O seducir, ¿vale? O vender, seducir, pero ideas, proyectos, a los alumnos hay que venderle involucrarse, ¿no? Todo proyecto tienes que aprender a vender. Y en nuestra cultura es algo que hasta ahora se ha visto bien, mal o regular, lo de vender. Vender la moto. Vender la moto, la labor comercial, ¿creéis que es algo valorado en nuestra sociedad o no? Sí. Por favor, un poco de feedback. Hombre, no muy valorado, pero el que sabe vender al final realmente saca su provecho. Pero en el fondo las empresas lo único que tienen son vendedores. ¿Vale? Entonces, yo os recomiendo, sinceramente, que si podéis tener algún tipo de aprendizaje a la hora de vender, lo tengáis, porque eso os va a valer para cualquier momento vital y para cualquier actividad. Que esa venta tiene un fundamento, pues mejor, ¿vale? Entonces, queda claro las distintas fases del proceso: generar ideas, evaluar, construir y poner en marcha. ¿Por qué pongo una línea que va del aire a la tierra? Porque las mejores empresas innovadoras que he visto yo en mi vida es aquellas en las que hay dos perfiles, uno más orientado al aire y otro más orientado a la tierra, ¿vale? Uno más orientado a la visión y otro más orientado a la misión, ¿vale? Hacia dónde ir y el hacer. Entonces, una ronda rápida por aquí. Aunque todos tenéis de todos estos elementos, ¿vale? ¿En cuál creéis que os sentís más a gusto? En el cual os sentís que podéis aportar más y os encontráis, puede ser uno o dos. Aire. Aire y fuego. Aire y fuego. Tierra. Fuego. Fuego. Aire. Fuego. Fuego. Agua, fuego. Agua, fuego. Tierra. Agua, tierra. Agua. Agua, fuego. Aire. ¿Sois pareja? Pues pegáis, pegáis. Sois complementarios.
Aire-fuego. Aire-fuego. Aire-tierra. Aire-tierra. Aire-fuego. 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 Agua. Agua. Aire. Aire. Sí. Tierra. Tierra. Esto parece las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? Aire. Aire-tierra. Aire-tierra. Aire-agua. Aire-agua. Aire-fuego. Aire-fuego. Vale. Bien. Entonces, lo ideal cuando vamos a emprender algo es buscar a alguien que sea como nosotros. Si yo soy aire, buscar a otro aire, o buscar a alguien que es complementario a nosotros. Complementario. Eso es lo ideal. Y lo real es que tendemos a buscar a alguien que piensa como nosotros o es complementario a nosotros. ¿Vale? Lo ideal es eso, pero lo real es, como a mí me gusta generar muchas ideas y no me voy a juntar con este, que es que me está todo el rato evaluando las ideas, pues me busco otro coleguilla que es como yo, que es aire, y estamos todo el día en el aire, pero luego a final de mes poco... ¿Vale? Entonces es importante darnos cuenta de eso, que tenemos que ser conscientes que tiene que haber cierta tensión. ¿Vale? Los equipos homogéneos no son creativos, por el nivel de estudios, por todos esos ámbitos. Tienen que ser heterogéneos y tenemos que buscar a gente que es otros perfiles. ¿Vale? Yo dentro de mi equipo pues tengo perfiles que son agua. Entonces, cuando se nos ocurre una idea ideal, pues llega Silvia y... que me estará viendo, ¿no? Llega Silvia con su capacidad de análisis tal y busca dónde pueden estar los problemas. ¿Vale? Que no lo tenemos en el equipo porque somos autónomos, tengo que buscar a gente que tenga esos perfiles que me ayuda a hacer las ideas más potentes. ¿Vale? El ser autónomo significa que tengo que dedicar una parte a cada uno de estas fases, ¿vale? Y a veces con varios proyectos a la vez. Cuidado que esto no se transforme en barro, ¿vale? Estoy en el aire, luego tierra, luego agua, sino que realmente tengo que seguir un poco el proceso. ¿Hasta aquí bien? Entonces, perfiles creativos, fases del proceso creativo. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Al final tenemos que ser conscientes que la emoción, la razón, la acción, el contexto y el cuerpo, todo esto influye en nuestra capacidad creativa. Todo esto influye en nuestra capacidad creativa. Y cuidado en los entornos muy universitarios, porque no todo es la razón. ¿Vale? Y en creatividad es muy importante trabajar con la intuición. La intuición significa que algo no ha sido razonado. Digo, ¿la razón tiene más valor que la intuición? Pregunto. Depende. En las empresas o en la sociedad, ¿creéis que se da valor a la intuición? No. Está desprestigiada porque se asocia mucho con la improvisación, ¿no? Cuando realmente muchas veces la intuición está basada en un conocimiento que, como hemos visto antes en el vídeo, el proceso de maduración ha sido más inconsciente y en un momento sale. Hay muchos estudios sobre directivos que demuestran que la mayoría de las intuiciones se basan en la intuición. ¿Vale? Porque tienen que tomar muchas decisiones al día y al final no pueden dedicar muchos procesos racionales a la toma de decisiones. No sé si aquí a alguno le gusta la música o el jazz, ¿no?
los músicos de jazz son buenos instrumentistas o malos instrumentistas. E improvisan porque realmente no dominan el instrumento. Al contrario, ¿vale? La improvisación en el jazz está basado en un dominio del instrumento, ¿vale? Por lo tanto, muy bien que seamos todos académicos, investigadores, tal, pero cada vez hacer más caso a vuestras emociones, a vuestras intuiciones, porque eso es lo que os puede dar esa chispilla creativa, esa chispilla innovadora, ¿vale? Es prever lo que puede ser. Me imagino que sabéis que en España se genera mucho conocimiento científico, muchos artículos, muchos papers, pero el reto es que esos papers o esos artículos sean citados por otro, que es al final lo que te hace destacar, ¿no? Y ahí nos tenemos que dar cuenta que en culturas que se basan más en la razón, como pueden ser las culturas anglosajonas, cada vez se está dando más valor a la intuición, ¿no? En universidades de Estados Unidos, de Escandinavia, hay seminarios sobre meditación, sobre relajación, sobre determinadas herramientas que hacen que esa intuición se active, ¿vale? Y lo paradójico es que nosotros culturalmente tenemos esa capacidad de improvisación, de intuición, pero no la damos valor. El día que le demos valor a esa intuición, a esa emoción combinada con razón, nos vamos a salir del mapa. Van a faltar bares. Van a faltar bares, efectivamente. ¿Vale? Entonces, esto no se trata de o una cosa o la otra, ¿vale? Se trata de combinar esos dos elementos. Bien. ¿Alguno de los presentes ha hecho alguna vez alguna técnica de creatividad? Nadie ha hecho ninguna técnica de creatividad. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las técnicas de creatividad nacen en Estados Unidos en los años 50, cuando Rusia adelanta a Estados Unidos en la carrera espacial, ¿vale? Con el lanzamiento del Sputnik. Entonces los americanos se dan cuenta que los rusos utilizaban una metodología de trabajo creativo que se llamaba el TRIZ. Y ellos empiezan a juntar a ingenieros, psicólogos, entonces dicen, ayudarnos a tener técnicas y estrategias para pensar lo que llaman ellos out the box, fuera de la caja, salirnos de los marcos definidos. Y ahí nacen las técnicas de creatividad, y si os metéis, como os decía antes, en neuronilla.com, vais a ver que hay muchísimas técnicas de creatividad, ¿vale? Más que saber las distintas técnicas de creatividad, lo que tenéis que aprender es a saber un poco los fundamentos del trabajo creativo, ¿vale? Y los fundamentos del trabajo creativo se definirían por esto. Tiene que haber primero una fase de preparación, definir el foco creativo que hablábamos antes, recogida de información, repito, información, conocimiento, innovación, y aplicar técnicas de creatividad para generar ideas o buscar posibilidades. Luego, dedicar un tiempo intencional a la incubación, ¿vale? Hemos visto antes dónde nos surgen las ideas. Pues eso, que sepáis que ha sido una investigación y que da como resultado, se llama la teoría de las Bs, que Bus, Bed, Bath, Beach son lugares en los cuales surgen las ideas. Por eso es importante, siempre que os venga una idea, registrar la idea, porque lo mismo que viene se va, ¿vale? Entonces, preocupación creadora, alejamiento ficticio, lo que os decía antes, tener hobbies, actividades
¿Cuántos de los presentes tenéis algún hobby que desarrolléis o que hagáis con frecuencia? ¿Y podéis compartirlo? Todos hobbies que sean legales, lo digo porque se graba, no porque haya ningún problema. Sí. Pues me gusta, estoy aprendiendo de vino y me gusta hacer catas de vino y cursos sobre enología. Y en ese proceso, ¿te vienen ideas de otros ámbitos o...? ¿Eh? Según los vinos que lleves, eso está bien. Pero vamos a alguien que no esté vinculado al alcohol. Otra gente que haga otro tipo de actividades. Por favor. Música, DJ. Vale. Y en esos procesos, ¿no? Mezclando, pinchando, ¿te surgen ideas que no tienen que ver con la música? Vale. ¿Más? Yo lo mismo, música, pero en una banda. En una banda. Entonces la coordinación, lo que es la coordinación de diferentes personas, el compartir con otras personas lo que es también tocar lo mismo, diferentes cuerdas. Entonces se puede ver mucho el proceso de sentido del negocio. Muy bien. Al final, muchas veces un equipo, la vivencia de trabajar o de vivir un equipo, un grupo de música, todas esas las podemos trasladar al mundo empresarial y funcionan de forma muy interesante. ¿Alguien más que quiere compartir sus aficiones, experiencias? ¿Alguien más? Bueno, yo salgo a correr casi a diario y he observado que mientras voy corriendo, como siempre hago la misma ruta, pues me dedico a pensar y las mejores ideas me vienen justo cuando en ese momento. Muy bien. Vienen muchísimas. ¿Vale? Eso, seguid. Y los que lo hayáis dejado, hacerlo. Cocinar, hacer actividad física, la música, al final son vasos comunicantes con el proceso creativo. ¿Vale? Y necesitamos estos momentos de incubación. Y eso nos lo va a permitir. El momento de la iluminación, el momento que llamamos del ajá, eso hay que celebrarlo. ¿Vale? Que todos estamos preparados para esto, ¿vale? Pero, ¿a qué me refiero? Que cuando alguien tiene una buena idea hay que reconocérselo, ¿vale? Esto es como un equipo deportivo. Uno mete el gol, pero ese mete el gol gracias a que fundamentalmente ha habido un equipo detrás. Y el que mete el gol tiene que reconocer que ha habido ese equipo detrás para que realmente... Entonces, por eso el proceso creativo es cooperar para ser competitivos, co-crear, ¿no? El que se le ocurre realmente la idea brillante, pues ese se la aplaude y lo que estamos estimulando es generar más ideas, porque al final la idea es del equipo, ¿no? Si uno tiene una empresa, al final las ideas son de la empresa y no se puede establecer una competición. Yo he tenido la suerte de trabajar en procesos o trabajar el tema de asesoramiento para gente que tiene bloqueada la creatividad. ¿Por qué? Porque en un trabajo determinado un jefe o un compañero le ha estado dando caña desde el punto de vista creativo, ¿vale? Y entonces lo que suele ser denominador común es que el proceso de iluminación de ideas se ha convertido en una competición brutal, ¿vale? En vez de en algo que sea motivador, en algo que sea colectivo, sino es a ver quién es el más creativo, ¿vale? La parte de evaluación y la parte de elaboración, de iluminación, de poner en marcha, de comunicación de las ideas, ¿vale? Entonces, si seguimos las fases a la hora de trabajar la creatividad y somos conscientes de cada uno de estos momentos creativos, vuestra capacidad creativa va a aumentar y se va a aplicar mucho más a la hora de desarrollar ideas, ¿vale?
¿Preguntas, dudas, reflexiones? A nivel de organización, por ejemplo, ¿Sí? ¿Cómo estas cosas se pueden ayudar a que se produzcan de una manera más o menos fluida y natural? Pues el primer elemento es que el que manda, ya sea el que manda la organización, que ya sea el dueño o el director general, es el primero que se lo tiene que creer. Esto de ser creativos y yo solo mido los resultados, eso normalmente no funciona. ¿Vale? ¿Pero te refieres a que haya una jerarquía clara? No, no, que haya un liderazgo creativo. ¿Es importante el liderazgo? Sí, es importante el liderazgo. Además, No, puede ser dinámico, porque al final, normalmente en las empresas innovadoras ahora se trabaja por proyectos, y esos proyectos no puede estar el director general en todos los proyectos, sino tiene que haber líderes, pero la gente al final, si realmente quien ellos identifican que es o el dueño de la empresa o el que más manda en el proyecto, ¿no? Pues si ven que eso no se lo cree, pues la gente quita el pie del acelerador. Entonces es importante que exista un liderazgo creativo, que ese liderazgo creativo puede ir variando, pueden participar varias personas, pero si no hay un liderazgo creativo, realmente no se produce esa transformación. Te lo comento porque, por ejemplo, en el aula, normalmente el hecho de que exista esa jerarquización, que no haya esa igualdad, puede ser un freno a veces para generar actividades o proyectos horizontales. Entonces, también suele ser también como un freno al inicio para generar un proceso. Pero es decir, como nadie sabe quién puede ser vamos a elegir el líder o el coordinador o el representante. Claro, pero de lo que se trata es un poco lo que habéis vivido aquí, ¿no? Es decir, trabajo en grupos, pero voy cambiando constantemente y voy dándome cuenta que a veces puedo aportar más, a veces puedo aportar menos, y no tener roles definidos por siempre. A ver, el creativo, todos los creativos, sino yo a veces soy más aire, en otro grupo me toca ser más tierra, ¿vale? Entonces todo eso va haciendo que la gente no se queme tanto, porque nadie tiene que asumir un rol, sino al final lo importante es que esa idea salga. Pero sí que es importante identificar cuáles son las personas que pueden liderar proyectos. ¿Vale? Y al final vuelvo a repetir que es importante estar conectado con otras empresas que estén en la misma dinámica. Esas fases no es lineal. No. O sea, una vez que estás en la elaboración, sigue habiendo incubación, sigue habiendo evaluación. Correcto. Claro, pero bueno, os las cuento así un poco más de procedimiento, pero se van dando muchas a la vez, porque yo, por ejemplo, y me imagino que todos, trabajáis con distintos proyectos a la vez. Entonces, pues en algunos estoy en fase de iluminación, otros en elaboración, ¿vale? Pero lo único que tengo que saber es qué pasa en cada momento, para identificarlo y decir, bueno, no me preocupo porque después de la fase de preparación suele aparecer un bloqueo mental, ¿no? Después de recoger mucha información, tal, de repente no se me ocurre nada. Entonces, ahí, tranquilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues me voy a correr, me voy al local de ensayo a tocar música, me voy a cocinar y ya verás cómo van a surgir ideas. ¿Vale? Entonces, cuando yo identifico la fase o cuando yo lidero un grupo, pues de repente me doy cuenta que no se han evaluado las ideas. Entonces tengo que decir, bueno chicos, vamos a pararnos porque habéis pasado de hablar ya a construir. ¿Vale? Bien. ¿Alguna preguntilla más? ¿Nadie? ¿Todo esto que os estoy contando se acerca más a Walt Disney o creéis que lo podéis integrar en vuestro día a día? ¿Vale? Es un tema de verdad de práctica y de tener cierta disciplina. Y alguno dirá, ¿creatividad, disciplina? Son cosas que no... Pues no, toda la gente más creativa que yo me he encontrado en mi vida son gente
disciplinada, pero no heterodisciplinada, es decir, que sean disciplinados porque alguien se lo diga, sino es gente ¿vale? Autodisciplinada. ¿Y eso significa ser ordenado? No, sino que realmente tú tienes tus procesos y sabes en qué momento estás y sabes qué cosas te ayudan a generar esa creatividad, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una experiencia única en el mundo que vamos a empezarla esta semana y vamos a acabarla el día 28 de noviembre, ¿vale? Con Fernando Trujillo. Yo no voy a estar, pero Esteban va a estar y si le podéis dedicar 5 minutos a la experiencia que vamos a empezar hoy, ¿vale? Os pido por favor que os pongáis por parejas y aquí sí que os podéis poner con alguien que conozcáis o alguien que, y si no tenéis a nadie que conozcáis, pues os ponéis con alguien que surja. Venga, ¿ya? Poner por pareja porque veo alguno que está... Pero, venga, por parejas, tríos valen aquí también, pero fundamentalmente vamos a intentar que todo sea pareja. ¿Vale? Pues te pones aquí... Bien. Cada uno de la pareja saca €1. €1 que puede ser €1 o monedas de 50. Pero intentar que sea €1. €1. Todos, ¿alguien tiene problema de cambio? Pues que si alguien no tiene €1, que el compañero le deje €1 y que luego se lo... Todo el mundo tiene €1. ¿Eh? ¿El qué? No, pero tiene que ser €1 de... Y si no tienes que alguien te lo deje y luego se lo devuelves. Tiene que ser la moneda, ¿no? La moneda de €1, sí, sí. O si no, luego cambiáis y... Por favor, si alguien os hace un donativo, que luego se lo devolváis. ¿Vale? Bien. Ya todo el mundo tiene €1. Voy a decir €1. Bien. €1. €1, gracias. €1, bien. ¿Veis cómo esto de emprender es más fácil de lo que parecía? Bien. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Este ejercicio, ahora lo devuelvo, no, que nadie se asuste. Este ejercicio consiste en hacer un microemprendimiento, ¿vale? De aquí, repito, al 28,
que es la siguiente sesión. Y como en todo proceso emprendedor, habrá gente que llegue a algo, habrá gente que no llegue a nada, pero lo que quiero es que viváis lo mismo ese proceso, ¿vale? Todos los equipos tenéis 2 euros menos uno que tiene 3 euros, ¿vale? Con esos 2 euros tenéis que hacer un microemprendimiento, ¿vale? Que cada uno elige cuál es. Vender bolis, ¿vale? Todo el proceso creativo que hemos visto. Ese microemprendimiento lo tenéis que documentar, ¿vale? Ese microemprendimiento lo tenéis que documentar, es decir, se me ha ocurrido, por favor, las ideas que yo doy no las hagáis tal cual, ¿vale? Se me ha ocurrido hacer masajes, pues se tiene que hacer fotos haciendo masajes, se tiene que ver un poco el proceso, ¿vale? De emprendimiento. Y el próximo día traéis lo que hayáis ganado con ese proceso, ¿vale? Y lo que quiero es fundamentalmente que identifiquéis o que defináis estos elementos, ¿vale? Estos elementos que son el qué voy a hacer, el a quién va a ser mi cliente, el cómo, ¿vale? El cómo le voy a vender a ese cliente y el cuándo. ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Es decir, ¿por qué cantidad de dinero? ¿Vale? Poco, medio, mucho, low cost, regalado, ¿vale? Entonces lo que quiero es que viváis ese microemprendimiento para tomar conciencia del proceso. Yo me junto con uno o con tres y no se nos ocurre nada, o sí se nos ocurre una idea, pero al final hacemos una idea que no es rentable, ¿no? También desde el punto de vista ético, es decir, pues bueno, pues yo al final pues vendo cosas que no tienen, o defectuosas, o que no tienen ningún valor. O sea, quiero que un poco reflexionemos sobre todo esto, ¿vale? Entonces, el qué vamos a vender, el a quién se lo vamos a vender, el cómo lo vamos a vender y el por cuánto lo vamos a vender, ¿vale? No se puede empezar con más recursos que estos 2 euros, ¿vale? Estos 2 euros, o la cantidad 50 céntimos o lo que sea, sí que podemos invertir en algo, ¿vale? Que luego nos dé más dinero, ¿vale? Pero nadie puede de repente coger 5 euros de otro lado y unirlo a los 2 euros. Es decir, la cantidad que ganemos sí la podemos invertir en nuestro propio proyecto para seguir ganando dinero. Sí, sí, tú con estos 2 euros puedes hacer una acción que generes un dinero y la vuelvas a invertir en el proyecto, ¿vale? Importante, esto no se trata de a ver quién gana más dinero, ¿vale? Esto se trata un poco de ese proceso de microemprendimiento trabajando en equipo, ¿vale? Porque eso es algo que tenemos que conseguir superar en nuestro país, que normalmente el proceso de emprendimiento suele ser bastante solitario y realmente lo que hace crecer las empresas suelen ser cuando hay un equipo emprendedor detrás, ¿vale? Entonces, tranquilos, algunos
puede ser que no se les ocurra nada, ¿vale? Pero vamos a intentar venir. Es una forma de aseguraros que vengáis todos el 28 de enero, ¿vale? Pero vamos a intentar trabajar, aunque no os conozcáis, pues podéis trabajar online, podéis cada uno trabajar desde un lado, o lo ideal es que realmente podáis quedar, ¿vale? Entonces, 1 euro, 1 euro, 1 euro, euro. Por favor, dudas y preguntas del ejercicio. Sí, ¿cómo es? Lo voy a vender online. Voy a poner un puesto en la entrada de la facultad. ¿Vale? Voy a hacer una suscripción. Voy a hacer un modelo premium que es uno gratis, unos servicios gratis y otros pagando. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿vale? Le vamos a dedicar, ya te vas a buscar inversores, ¿no? Bien. Vamos a buscar esa posible idea de negocio, ¿vale? Y vamos a trabajar 5 minutillos sobre de qué podemos basar este microemprendimiento, ¿vale? Venga, nos ponemos las parejas y vamos a pensar sobre qué podemos generar esas ideas de microemprendimiento. Venga, por favor. Y es importante responder a esto, el qué vamos a vender, a quién se lo vamos a vender, el cómo lo vamos a vender y el cuánto. Importante que en el quién realmente focalicemos, ¿vale?, nuestro público objetivo, que no sea vender a todo el mundo, ¿vale? ¿Vale? Bien.
Luego seguís trabajando, pero ya como queda poco tiempo para contaros un par de cosas. Lo primero, yo utilizo esta herramienta que ¿alguien ha oído hablar del Business Model Canvas? Bueno, el Business Model Canvas es una herramienta de modelado de negocios, ¿vale? Pues el mapa de acción es una herramienta previa a ese Business Model Canvas, ¿vale? Y que no es tanto compartimentos estancos de 1, 2, 3, 4, sino es mucho más interactivo. Y esto también os puede ayudar en esta fase de prototipado, ¿vale? O de exploración de ideas de negocio. El mapa de acción fundamentalmente se basa en 3 áreas. Una primera de ideación, ¿vale? Una segunda de creación de valor y una tercera de prototipado, ¿vale? Como veis, aquí se le da mucho valor a la parte de creación de valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque es ese rasgo diferencial de nuestro proyecto. ¿Bien? El proceso de generar ideas, hablar con los usuarios o clientes y buscar soluciones, como veíamos antes, no tiene que ser un proceso de 1A, fase B, fase C, sino que veis aquí que es en constante proceso, ¿vale? Yo genero ideas, hablo con los usuarios, pues, oye, se me ha ocurrido vender bolígrafos, goma, tal, de material reciclado para crear esa conciencia medioambiental. Hablo con potenciales usuarios o clientes y esto es muy importante, saber distinguir usuario de cliente, ¿vale? Cliente es el que te va a pagar por ese producto o servicio y usuario es alguien que va a utilizar ese producto o servicio pero no tiene por qué pagarte. Entonces, gente que se equivoca identificando a usuarios con clientes, el caso más claro es, voy a montar un parque infantil. Pues, por un lado, le tengo que preguntar a los niños qué es lo que les gustaría, pero también a los padres, que son los que van a pagar porque vaya el niño ahí, ¿vale? Entonces, hablo con los usuarios, ellos me van a dar soluciones y luego con eso genero ideas, ¿vale? En el momento que identifico unas ideas que considero que pueden ser originales, me centro en la creación de valor, es decir, analizo las cosas que hay, la posible competencia y veo en qué me puedo diferenciar, ¿vale? Y una forma fácil es, me puedo diferenciar en el qué, me puedo diferenciar en el a quién vendo, me puedo diferenciar el cómo vendo, o me puedo diferenciar en el cuánto, ¿vale? Y por favor, no pongáis en marcha las ideas o los negocios sin antes hacer un testeo. Eso que lo tenemos claro desde el punto de vista académico, yo estoy en una iniciativa que se llama Emprendedor Universitario, que no sé si se hace aquí en la Universidad de Granada, que es con EOI, con la Escuela de Organización Industrial, y es bastante sorprendente que mucha gente del mundo académico lo tiene muy claro desde el punto de vista de las investigaciones, pero desde el punto de vista del emprendimiento no hace esa labor de testeo y de prototipado, ¿vale? Esto al final es ahorro de dinero, ahorro de disgustos y ahorro de muchas historias, ¿vale? Por lo tanto, ideación, dedicar mucho a la propuesta de valor, a qué es lo que te hace diferente de tu competencia o singular de tu competencia, y prototipar, ¿vale? ¿Alguna preguntilla? En la presentación yo os pongo distintas técnicas de creatividad y esta es una herramienta que sirve más que para crear empresas, para el desarrollo estratégico de proyectos, que se llama el árbol estratégico y que se basa fundamentalmente
¿Y por qué os digo esto? Desde dónde creamos las ideas. Y aquí el elemento de los valores cada vez es más importante. ¿Vale? Es decir, ¿cuáles son los valores, cuáles son las raíces de nuestro emprendimiento? Y esos valores, los potenciales clientes y los trabajadores tienen que ver que sean coherentes. Entonces, ¿desde dónde genero el emprendimiento? ¿Para qué lo hago? No solo qué vendo, sino ¿para qué? ¿No? Pues yo he creado repensadores para transformar a través de la educación en creatividad e innovación, pues, la realidad. ¿Vale? ¿Y hacia dónde quiero ir? Que es lo que llamamos la visión utópica. No solo la visión, sino realmente el querer transformar. Da igual que vayamos a montar un bar en el barrio tal de Granada. ¿Qué me gustaría transformar con mi pequeño negocio? ¿Vale? Entonces, el tema de los valores cada vez está más integrado en el tema de emprendimiento y un poco por lo que hablábamos al principio. ¿Vale? No pensar que ya la empresa es a ver si pego un pelotazo, a ver si exploto a los trabajadores, tal. ¿Que haya gente que lo haga? Por supuesto. Como en cualquier ámbito profesional, hay gente ética, menos ética o nada ética. ¿Vale? Pues en el tema de emprendimiento igual, pero que sepáis que a nivel mundial y también en España hay cada vez más gente que entiende que hay otra forma de crear empresa. Y uno puede crear una empresa social, que no tiene que ser una asociación, sino es una empresa social, que destina sus beneficios a la transformación a nivel social, medioambiental o lo que sea. ¿Vale? Es decir, tú con los beneficios de tu empresa lo puedes invertir o en comprarte un Mercedes o en un chalet o en integrar a personas con discapacidad. ¿Vale? Entonces, para acabar quería un poco trasladaros esa idea que muchas veces en el mundo de la universidad hay una cierta alergia en lo que tiene que ver emprender, empresa, etc. Aquí tenéis referencias, porque evidentemente en 4 horas es un poco un aperitivo. Neuronilla, que ya os he hablado, infonomía.com, que es un portal de casos y tendencias muy centrado en el tema de innovación, Ideas Connection, TED.com, de lo que os he hablado, que os sirve para conferencias de vuestro ámbito y para conferencias que os abran nuevos ámbitos. Dentro de la web de EOI, que es la Escuela de Organización Industrial, hay un apartado que se llama Savia, que es un lugar donde tenéis vídeos, que es bajo licencia de Creative Commons, donde tenéis libros, vídeos, artículos de todos los temas vinculados a emprendimiento y gestión empresarial. También hay una wiki, yo he desarrollado la que tiene que ver con creatividad e innovación, el árbol estratégico que os decía. ¿Vale? Pues nada, ha sido... Juan, yo quería aprovechar para hacerte una pregunta. Como te comentaba antes, para todo este proceso creativo en tu trabajo, ¿qué tipo de instrumentos, de herramientas utilizas? Un poco siguiendo la idea de tu personal de aprendizaje, ¿cuál sería el tuyo? Vale, pues por un lado yo utilizo las redes sociales, o sea, por ejemplo, Twitter lo utilizo como si fuera una agencia de noticias, ¿no? Es decir, en los medios de comunicación, en el ámbito que yo trabajo, que es creatividad e innovación, pues suele haber, todas las noticias son los mismos, que si el ayuntamiento de tal ha hecho un concurso de emprendedores. Entonces en Twitter me permite seguir a la gente que yo puedo ver que me aportan ideas, noticias desde el punto de vista de creatividad e innovación, desde Twitter o desde Facebook. Y luego también el tener como un grupo de gente, ¿no?, que no tienen, vamos, que de hecho no trabajan conmigo, pero es
un grupo de gente con la que contrasto esas ideas. Y luego yo en mi ordenador, todos los proyectos, todas las ideas que se me ocurren, intento aterrizarlas lo antes posible en una presentación PowerPoint, Keynote, para verlo de forma visual. Eso a través de reuniones con gente lo voy modelando y trabajo con versiones. Es decir, al final, por ejemplo, del proyecto este que os decía de la red de industrias creativas, hasta que se puso en marcha desarrollé 74 versiones. Y esas versiones surgen a través de que la gente te dice no o ver los problemas del proyecto. Era un proyecto que en la primera versión tenía una inversión necesaria de 700.000 euros y al final lo hemos podido poner en marcha con 70.000, 80.000 euros. Entonces, esa es un poco... Y luego yo tengo un par de ciudades que cada cierto tiempo voy y que... O sea, lo bueno es que en cada sector hay lugares donde se crean las tendencias. Entonces yo voy a esos sitios y sé que dentro de 2 años o 3 años muchas de las cosas que están pasando ahí van a pasar aquí. Entonces es una forma de... ¿Cuáles son las ciudades? Para mí las ciudades son Berlín y Copenhague. Entonces, en Escandinavia es un sitio que me da igual Copenhague, Estocolmo, Copenhague porque al final tengo más amigos en Dinamarca, pero Escandinavia es un sitio donde se generan muchas tendencias y no sé si sabéis que Dinamarca a nivel europeo es el lugar donde se hacen estudios de mercado, ¿no? Lo mismo que en España, no sé si sabéis que Zaragoza es la ciudad donde se prueban muchos productos y servicios y si funcionan ahí pues se extrapolan al resto del país, pues a nivel europeo es Escandinavia. Entonces, y luego pues Berlín, porque al final es un lugar, a lo mejor dentro de unos años no, pero es un lugar que la gente hace y luego la administración complementa, ¿no? Y para que quede claro os voy a poner un ejemplo. Hay un espacio que se llama Beta House en Berlín, que si vais os recomiendo ir, ¿no? Ese espacio está en lo que sería el Berlín Este y el ayuntamiento proyectó hacer como una M30, ¿no? Bueno, una B30, una carretera de circunvalación. Entonces los movimientos ecologistas lograron parar esa carretera de circunvalación y la situación es que quedaron edificios aislados, pudieron tirar algunos pero otros no. Entonces un grupo de emprendedores que no tenía tantos viveros de empresa como hay en España y tantas incubadoras de empresa, pues de repente vio un espacio ahí. Yo cuento el hecho, no juzgo. Vio el espacio ahí, vio que eso se había quedado en tierra de nadie, entonces dijeron no tenemos un sitio, se cogieron el portátil, hicieron así y se metieron en el espacio, ¿no? Y pues empezaron a crear empresas, a desarrollar empresas. El ayuntamiento fue y dijo, pero muchachos, ¿qué estáis haciendo? Y lo que le contaron el proyecto que tenían ahí de hacer un espacio de innovación, de emprendimiento. Sí o sí. Entonces el ayuntamiento vio que era gente que lo que quería generar desarrollo tal, pum, y les permitió el seguir con ese proyecto. Entonces luego pues hay muchos espacios de coworking que son en bares reconvertidos en espacio de coworking, que es un bar, entonces tú llegas y está lleno de alargadores el suelo, ¿no? ¿Qué piensas? Joder, esto en España pues viene un técnico municipal y te lo cierra en 2 días, pues ahí la gente se le ocurre ideas, las pone en marcha y luego
normalmente la administración ayuda a crear las condiciones para que eso salga. Pero la buena noticia que os quiero trasladar es que en nuestro país, en este momento, hay un movimiento muy interesante de gente en distintas ciudades que está un poco haciendo las mismas cosas que hay en otros sitios, pero lo que falta es visibilidad y apoyo. Que ante esas iniciativas la administración no vaya a cerrar, no vaya a meter miedo, sino vaya un poco a apoyar. Pero por gente que está haciendo cosas en la misma línea que yo puedo ver en Dinamarca o puedo ver en Alemania, yo me la encuentro en España. Pero la administración todavía es un poco metiendo miedo, parando, cuando al final eso no genera más innovación, ¿no? Y se basa mucho más en la responsabilidad de la gente, en la confianza. Y eso yo os diría como reflexión. Además que os decía antes de que para generar innovación en vuestros alumnos y en vuestro entorno, lo mejor es que vosotros seáis creativos e innovadores. La mejor forma para que la gente se atreva es darle confianza. Pero meter miedo, yo creo que eso no beneficia. La semana pasada comentaba yo el caso de Campo de Cebada, en Madrid, que justamente el año pasado fue cuando ganó el premio Nica, ¿no?, para comunidad digital. Quería preguntarte, porque, por ejemplo, cuando se habla de casos como puede ser Campo de Cebada o temas como Medias Prado o Hard Madrid o cosas así, que tienen filosofía distinta, que todos se pueden mezclar, pero que están desarrollando un ecosistema de innovación interesante, te encuentras que fuera de España algunos de ellos son referentes, ¿no? Por ejemplo, Medias Prado, para muchos temas es un experimento único. ¿Qué valoración haces de todo eso en el contexto justamente de ir a otras ciudades a ver iniciativas? Es decir, ¿están ocurriendo aquí cosas que a lo mejor también van por delante de lo que puede ocurrir en otros sitios? Claro. Es que nosotros en España nos empeñamos en querer ser lo que no somos. Entonces, eso al final nos hace que nos cueste mucho más el desarrollarnos. Entonces, ¿qué somos aquí? Aquí somos creativos y eso es indiscutible. Entonces, si conectáramos la creatividad vinculada a la innovación, pues al final todo eso generaría mucho más impacto. Y por otro lado, somos un pelín envidiosos. Entonces, nos gusta más valorar cosas que se hacen en Nueva York o en Copenhague tal, que las que se hacen en tu propia ciudad. Entonces, al final, se trata de poner en valor esas cosas. Claro, poner en valor, porque aquí hay gente muy interesante, muy inteligente, pero luego no hay esos mecanismos de apoyo. Y hay que superar el tema de que el apoyo solo viene del Estado. Entonces, y que si no viene apoyo del Estado, pues no tiene iniciativa. Que el Estado tiene que apoyar, claro, porque es que el Estado es el dinero que todos aportamos en los impuestos. Pero por otro lado, hay formas mixtas de desarrollar eso. Entonces, yo sí que creo que es necesario un reconocimiento de que aquí hay talento creativo. Y por otro lado, yo creo que sí que hay que ver qué tipo de proyectos políticos, sociales realmente apoyan la creatividad y la innovación y cuáles no. Y eso yo creo que es importante porque, vamos, ya me voy a poner un poco dramático. Yo que estoy yendo a Latinoamérica, yo di una conferencia, no quiero decir, yo di una conferencia hace un mes en una universidad, en la Universidad César Vallejo, que está en una de las zonas más deprimidas de Lima. Y en Latinoamérica
hablar de zona deprimida, no os podéis ni imaginar lo que hablo yo de zona deprimida desde el punto de vista de infravivienda. No es que sean unas casitas, es un barrio que tiene 1 millón de habitantes. Un barrio de Lima que tiene 1 millón de habitantes. A una conferencia sobre creatividad, innovación y emprendimiento fueron 2.500 alumnos. 2.500 alumnos. Al acabar la conferencia, preguntas, autógrafos, fotografías, o sea, un deseo de aprender, una energía brutal, brutal. Mientras que nosotros estamos, que si salimos, que si no salimos por la crisis, hay otra gente que es que no se está cuestionando nada, porque ha vivido en crisis durante cientos de años. Y lo único que está viendo ahora, una ventana de oportunidad de construir. Entonces, aquí es un poco lo que creo que falta. O sea, lo que creo que falta es, nadie tiene la respuesta hacia dónde puede ir el modelo de desarrollo. Y esa respuesta, queridos amigos y compañeros, la tenemos que dar soluciones nosotros a través de iniciativas emprendedoras, innovadoras en cualquier ámbito. Y de lo que se trata es de apoyar a esa gente que se está arriesgando. ¿Y cómo apoyo a esa gente que se está arriesgando? Pues comprando sus productos o servicios, a través del crowdfunding, poniendo dinero o pequeñas cantidades en sus proyectos y pues, en las redes sociales ponerlo en valor. Yo quería, hablando un poco de esto, ¿cuál es, desde tu punto de vista, el gran bloqueo que existe en la Universidad Española para no estar enfocada hacia el emprendimiento? ¿Y qué hay que hacer para que eso cambie? Hombre, yo creo que el bloqueo fundamental, y te lo he dicho, y te digo que he sido profesor de la Universidad Politécnica, es que en la universidad hablar de empresa está mal visto, más allá de empresariales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una concepción de la empresa, pues yo te diría un poco del siglo XIX, con todo el cariño del mundo, cuando realmente los mejores entornos innovadores es donde ha surgido del mundo universitario. O sea, Silicon Valley, si no llega a estar Stanford y Berkeley, que yo sepa son universidades, no se genera ese entorno. Entonces tú mira cualquier entorno creativo e innovador y vas a ver que un lugar de donde se alimenta es una universidad. Entonces falta esa integración, que afortunadamente, y os insisto, hace 10 años, aquí posiblemente hay 3 profesores, o 3, yo ya me he quedado gratamente sorprendido que hay investigadores, que hay profesores, que hay alumnos. Entonces, ¿esto debería estar lleno? Pues bueno, a lo mejor está lleno en algún momento, pero de lo que se trata es que aquellos que ya estéis os conectéis y hagáis cosas. O sea, cualquier cambio no es masivo, no es 2000 a la vez, sino al final las transformaciones las crean grupos. Yo quiero comentarle, la sensación que tengo que la universidad ha muerto un poco por asfixia, por el aislamiento y la falta de interacción y de espacio para que se produzca eso. Entonces yo creo que es necesario precisamente esa valentía también de mezclarse, de descubrir cosas nuevas. Y la universidad o hace ese esfuerzo o... Claro, sobre todo que vamos a ver, yo me acuerdo, estuve trabajando con un tema de centros comerciales, ¿no? Y no sé si sabéis que en Estados Unidos los malls, que son los centros comerciales, que muchas veces no están integrados en la ciudad, hay un proceso de que están abandonados muchos, ¿no? Cosa que aquí puede haber alguno, pero se están abriendo cada vez más. Pues yo no os digo que a lo mejor en unos años vamos a empezar a ver universidades que se tengan que cerrar. ¿Sabes? Entonces, al final, ¿de qué depende eso? Pues al final depende
de esa energía creativa e innovadora que desarrolle esa universidad, porque va a haber sitios en el mundo que, o sea, yo de verdad os diría daros un paseo por Perú, por Colombia, por Ecuador. Son sitios que están construyendo unas universidades, pero vamos, brutales. ¿Y qué van a hacer? Pues van a traer, vamos, ya lo están haciendo, van a traer talento de donde haya, y ese talento lo van a quitar y al final a la gente, pues... Pero vamos, que yo soy muy optimista y creo que justamente es el momento. Claro, porque al final talento hay. El problema es que nos pegan y ¿sabes? Nos recortan y aquí no pasa nada. Cuando es el momento de eso, de hacer propuestas nuevas, transformaciones nuevas, que depende de nosotros, de verdad. Yo he trabajado mucho y trabajo en la administración pública, tal, y al final yo no me encontraba a nadie que tenga claro hacia dónde ir. Con lo que comentabas de la universidad en Latinoamérica, bueno, mi experiencia no es, digamos, en Sudamérica, sino en México, y yo realmente la universidad y las distintas universidades conocidas no las veo como espacios más emprendedores que los que puedan ser aquí. Lo que sí he visto es una actitud completamente distinta en lo que sería la media del alumnado. Tú dices, conferencias en las que ve a la gente volcada, deseando captar ideas, mucho más de lo que puedan ser los profesores en esos centros, ¿no? Entonces eso sí me llama mucho la atención. No es tanto que la universidad, por el profesorado que tiene, pueda fomentar eso, sino, no sé. Claro, pero eso es darles 10 años o darles 15 años. O sea, mi padre trabajó en el mundo del deporte, ¿no? Y yo viví pues toda la transformación del deporte en España. O sea, en España hemos pasado de Mariano Aro y Ángel Nieto, ¿no?, a realmente crear una estructura deportiva que bastante potente, aunque ahora yo creo que va a haber un problemilla. ¿Y eso en cuánto tiempo se ha conseguido? Pues se ha conseguido en 15 años, 20 años. Pues eso es lo que yo veo que está pasando en Latinoamérica, y no Latinoamérica, sino en Asia, en Europa del Este. Entonces, o nos ponemos las pilas o nos van a pasar por encima, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Juan, y nada, gracias a todos por venir.